Gloria al Señor, gloria a Dios. Buenas noches, mis amados, hermanas y hermanos. Qué bueno es poderles saludar en esta noche de estudio de la palabra de Dios. Un estudio más de la palabra de Dios. Damos gracias a Dios como siempre, dando gracias a Dios por todo, dice el Evangelio, dando gracias a Dios por todo. Y dice que todo lo que hagamos, sea de palabra o sea de hecho, dice que lo hagamos todo para la gloria de Dios, en el nombre del Señor Jesús. Para la gloria de Dios. Así que somos para alabanza de su gloria, dice Efesios. Entonces damos gracias a Dios, mis amigas y mis amigos, porque en esta noche vamos a ver un tema bien interesante. El tema se llama Cristo. Cristo es el todo de Dios. Oído, mi amado, Cristo es el todo de Dios. Así es que fuera de Cristo, mi amado, no hay ninguna posibilidad de nada. Tenemos que estar en Cristo. Gloria al Señor. Gloria a Dios por todas las personas que Dios les va a abrir el corazón. Les está abriendo el corazón y les abrirá el corazón. Vamos a repetirlo otra vez. Damos gracias a Dios por todas las personas que Dios les ha abierto el corazón. Que se los va a abrir, puede ser hoy, mañana, y se los abrirá en el futuro. Damos gracias a Dios porque Dios es el que llama. Como dice la palabra de Dios, el que llama. Dice que el que nos predestinó, nos llamó. Y el que nos llamó, nos justificó. Dice Romanos capítulo 8. Dice el apóstol Pablo que él predica para traer a la fe a los escogidos de Dios y al pleno conocimiento y a la vida eterna. Entonces para eso predicamos, porque al final, mi amado, nosotros sembramos, nosotros regamos, y el crecimiento, el que hace que la semilla germine y crezca y dé frutos, es el Señor para su gloria. Vamos a ver este tema bien interesante en esta noche. Ojalá que podamos anotar las citas bíblicas que vamos mencionando, y luego usted, mi amiga y mi amigo, mis hermanos, ustedes continúan dándole un poquito más de estudio, porque para eso estamos, para estudiar la palabra de Dios todos los días, y hay que estar en ello. Entonces, vamos a leer allí con este respecto del tema de Cristo es el todo de Dios. Cristo es el todo, mi amado, todo. Dice, como vamos a ver ahora, pasajes allí muy interesantes, para la gloria del Señor, donde dice que nosotros somos de Cristo. Y dice que Cristo es de Dios. En otras ocasiones hemos hablado acerca de que Cristo es el punto de encuentro con Dios. Cristo es el punto de encuentro con Dios. Dios no se va a encontrar con nadie sino en Cristo. En Cristo. Dice Hebreos capítulo 9 que Cristo salva perpetuamente a todos los que por Él se acercan a Dios. Así lo dice el Evangelio. Él salva perpetuamente a todos los que por Él se acercan a Dios. Así que Cristo es el todo, mi amado. No existe otra forma. La gente puede inventar fórmulas, la gente puede inventar religión, la gente puede inventar rudimentos, sacrilegios. La gente puede inventar, pero solo hay un método, que es el de Dios para su gloria. Dice Efesios capítulo 11, que ahora lo vamos a, capítulo 1 más bien, versículo 11 creo, ahorita lo vamos a ver. Dice que Dios, en su propósito glorioso, en su sabiduría, Él se propuso en sí mismo, que todo fuera reunido en Cristo. Que todo fuera reunido en Cristo. Por eso el tema, mi amiga y mi amigo, mis hermanos, Cristo es el todo de Dios. Dice la Biblia que Dios lo hizo todo por Él y para Él. Dios creó todas las cosas. El que hizo todas las cosas es Dios. Y Dios las hizo para Cristo. Dios las hizo para Cristo. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Dios se lo dio todo a Él como herencia. Él es el heredero. Nosotros somos herederos de Dios por la fe en Cristo y coherederos juntamente con Cristo. Mira, hermano, todo lo que somos para su gloria. Dice Colosenses capítulo 3, versículo 11.
Vamos a comenzar allí en Colosenses 3:11. Vamos a tratar de avanzar en el tema para la gloria del Señor, y que el Señor alumbre los ojos de nuestro entendimiento para ver a Cristo, mi amado. Cristo es real, Cristo es una persona, es real. Dice Colosenses 2:9 que en Él habita corporalmente toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. Dice que toda la plenitud de Dios habita en un cuerpo humano. Así lo dice en la NTV, la Biblia NTV. Así lo dice. Pudiéramos leer ese versículo es muy bonito. Vamos a ver si lo logramos acá. Vamos a ver. ¿Qué va? Yo creo que no. Ya esto se me fue por otro lado, hermanos. Vamos a ver, ya llegué a la NTV. Vamos a ver si llegamos. Aquí yo la tengo, esa Biblia, pero creí que aquí me iba a ser fácil. Dice Colosenses capítulo 3, versículo 11, hermanos. Ahorita vemos eso. Dice Colosenses 3:11. Vamos a ver a dónde estamos. Colosenses 3:11. Mira, ya llegué a Corintios. Ok, Colosenses 3:11 dice, una renovación, vamos a ver, Colosenses 3:11, sí, dice, una renovación en la cual no hay distinción entre griego y judío. Oído, hermanos, lo que dice Colosenses 3:11. Yo te animo, mi amiga, mi amigo, mis hermanos, que anotemos la cita. Dice una renovación en la cual, una renovación en la cual no hay distinción entre griego y judío. No hay distinción. Circuncisión o incircunciso, no hay distinción. Bárbaro o escita, no hay distinción. Dice, sino que Cristo es todo en todos. Oído, hermanos, qué importante que es esto. Dice que Cristo es el todo en todos. Gloria al Señor. Dice que Cristo es el todo en todos. Eso es el tema de esta noche, hermanos. Cristo es el todo de Dios. Cristo, mis amigas y mis amigos, no es un ser imaginario. No es un ser imaginario. El Señor Jesús es una persona real que nos habla a nosotros la palabra de Dios. Es una persona que Dios la profetizó desde el Antiguo Testamento y se manifestó en el Nuevo Testamento. Se manifestó, se hizo real, se hizo visible lo que fue profetizado en el Antiguo Testamento. Cristo no es un ser imaginario, es una persona, es real, es real. Dice la palabra de Dios que Él murió en la cruz del Calvario, y dice la palabra de Dios que fue sepultado, y dice la palabra de Dios que resucitó. Al tercer día resucitó de los muertos. Eso tú lo puedes ver allí en 1 Corintios capítulo 1, del versículo 1 al 3, 4. Allí está eso. Cristo resucitó. Y cuando Cristo resucitó, Cristo no resucitó como un espíritu. Cristo fue un ser humano el que resucitó. Dice allá en Romanos capítulo 6 que Él en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Y en cuanto vive, dice, para Dios vive. Dice que Él ya no puede morir, la muerte no se enseñoreará más de Él. No puede morir nunca más, aunque Él resucitó con un cuerpo humano. En esa resurrección Él venció a la muerte. Él venció a la muerte y ya no muere nunca más. Ahorita está a la diestra de Dios en los cielos, y dice la palabra de Dios que intercede por nosotros. Mi amado, toda esta es la información que nosotros tenemos de la palabra de Dios. Todo esto se cree por la fe. Allí afuera, mi amado, hay debates de debates de debates. Allí afuera hay un sinfín de pensamientos acerca de todo esto. Nosotros tenemos una palabra, una Biblia, tenemos un evangelio.
Nosotros tenemos la palabra de Dios. Nosotros somos creyentes de la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios dice que ya no hay hombre, ya no hay mujer, ya no hay bárbaro, ya no hay escita, como dice aquí Colosenses y Gálatas, entonces dice que ahora nosotros somos, Cristo es todo en todos, dice aquí. Dice el versículo 11, sino que Cristo es todo en todos. Esto es lo que nosotros necesitamos. Tú no necesitas, mi amado, ninguna otra cosa. Tú lo que necesitas es a Cristo, porque Cristo es el todo de Dios. Si estamos en Cristo, como vamos a ir viendo aquí en la palabra de Dios, si estamos en Cristo, estamos completos. Si estamos en Cristo. Mi amado, lo que yo quiero que tú entiendas en esta noche en el estudio es que tenemos a Cristo. Tenemos a Cristo. Y Cristo es una persona. Cristo no es imaginario, no es que alguien se lo inventó, es real, la palabra de Dios lo dice. Hay que creer por la fe en lo que la palabra de Dios dice. Si la palabra de Dios lo dice, nosotros lo creemos. Mira, y esto lo cree mucha gente, pero no todos confían en esta persona que es Cristo. Cristo es todo en nosotros. Cristo es todo. Dice Romanos capítulo 10, versículo 12, con este mismo respecto, dice Romanos capítulo 10, dice el versículo 12. Vamos a ver dónde está aquí Romanos 10, 12. Dice así, porque no hay distinción entre judío y griego. Oído otra vez casi lo mismo que dice Colosenses 3:11. No hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos. Oído, mi amado, Cristo es el Señor. Cristo es Señor. Nosotros tenemos un Señor y ese Señor lo hizo todo por nosotros. Nosotros en ese Señor estamos completos, estamos cumplidos. Nosotros no tenemos que buscar qué hacer para Dios porque Cristo lo hizo todo por nosotros y nosotros tenemos a Cristo. Y si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Todo, llámese espiritualmente, físicamente, económicamente, materialmente, como todo es nuestro, como lo vamos a ver ahora. Todo es nuestro porque nosotros somos de una persona, somos de Cristo. Y Cristo es el todo en todos. Dice Romanos 10:12, dice que Él es Señor. Él es Señor, Él es Señor de todos. Señor de todos. O sea, cuando dice que es Señor de todos, dice que Él conquistó todo para ti y para mí. Nosotros no tenemos que conquistar nada porque ya uno lo conquistó por nosotros. Y nosotros ahora estamos en Él, estamos por la fe en Él, por la fe viéndolo, por la fe contemplándolo, por la fe creyendo la palabra de Dios. En Él estamos cumplidos. Nosotros no tenemos que buscar cumplimientos porque ya Él lo hizo por nosotros. Nosotros confiamos en una persona que lo hizo por nosotros. Hay una infinidad de doctrinas. ¿Cuántas doctrinas no hay? Hay un montón de doctrinas. Pero solo hay un Señor, nada más. Solo hay un Señor, solo hay un Cristo, el Cristo de Dios. El Cristo de Dios. Y este Cristo de Dios, dice aquí la palabra del Señor en Romanos, en el Evangelio, que es Señor y de todos. Es Señor de todos. Si tú crees en Cristo, es Señor tuyo. Si en Rusia alguien cree en Cristo, es Señor de ese ruso. Si en China alguien cree en Cristo, es Señor de ese chino, etcétera, etcétera. Es Señor de todos. De todos los que creen en Él. De todos los que creen en Él, de todos los que tienen la confianza puesta en Él, de todos los que tienen la seguridad puesta en Él. Dice Hebreos capítulo 13, dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hay que poner los ojos en Él, de acuerdo al Evangelio. ¿Por qué? Porque Él es Señor de todo y de todos nosotros, los que tenemos los ojos puestos en Él, que es autor y que es consumador de la fe. Dice, con este mismo respecto, hermanos, de lo que estamos viendo, con este hilo que nos ocupa, dice en Gálatas capítulo 3,
estas citas es importante, son citas muy parecidas, pero hay que verlas. Hay que verlas porque hay que permitirle al Espíritu que nos hable a través de la palabra. Cuando el Espíritu nos habla a través de la palabra, que el Espíritu es la palabra, es viva, es eficaz, es quien nos guía la palabra. Entonces dice Gálatas 3:28, dice así, no hay judío ni griego. Oído, mi amigo, mi hermana, dice no hay judío ni griego, el 28, Gálatas 3:28. Dice no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre. No hay esclavo ni libre. Dice no hay hombre ni mujer. No hay hombre ni mujer. Dice porque todos sois uno en Cristo Jesús. Oído, mi amado, qué interesante esta palabra de Gálatas 3:28 como las otras que hemos visto hasta acá. Dice que nosotros somos uno en Cristo Jesús. En Cristo. Mi amado, todo lo que nosotros somos es porque Cristo lo conquistó. Es porque Cristo vino a redimirnos, es porque Cristo vino a salvarnos, es porque Cristo vino a rescatarnos. Todo lo que nosotros somos es porque ya Cristo lo hizo por nosotros. Ya Cristo lo hizo por nosotros. Tú no necesitas redimirte, tú no necesitas perdonarte, tú no necesitas salvarte. Ya Cristo te salvó, ya Cristo te redimió, ya Cristo te perdonó. Desde el momento en que creemos en Cristo, Cristo es el todo, no solo de Dios, sino para nosotros. Para nosotros, porque también nosotros en Cristo estamos en la presencia de Dios. Entonces dice Gálatas 3:28, el versículo 28 dice que todos sois uno en Cristo. Todos los creyentes a nivel mundial, sean como sean, la posición que tengan, el estatus que tengan, etcétera, etcétera, somos uno en Cristo. Porque Cristo es Señor de todos. Cristo es Señor de todos. Ya no hay diferencia. En Él estamos cumplidos. En Él estamos cumplidos. Dice, mira lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 23. Dice Efesios capítulo 1, versículo 23. Dice así, la cual es su cuerpo. Viene hablando del cuerpo de Cristo que es la iglesia. Y dice el versículo 23, la plenitud de aquel que lo llena todo en todos. Oído, mi amado, estos pasajes de la palabra del Señor son muy ricos espiritualmente y ojalá que los pudiésemos comprender a una manera profunda, hacerlos de nosotros. Dice el versículo 23 que Cristo es la plenitud. La plenitud es Cristo. No hay ninguna otra plenitud, mi amado, no hay plenitudes, solo hay una plenitud nada más. Y esta plenitud que es Cristo es el que lo llena todo. Cristo es el que lo llena todo, el que resucitó de los muertos, el que está a la derecha, a la diestra de nuestro Dios y Padre, al que Dios ascendió sobre todos los cielos y lo hizo Señor y cabeza de todo, como dice el libro de Efesios capítulo 4, dice que es el que lo llena todo. Es el que lo llena todo. Tú no tienes que buscar llenuras. Tú no tienes que buscar cosas externas aquí afuera en el mundo. Tú tienes algo dentro de ti. Tú tienes algo dentro de ti que se llama Cristo. Y ese Cristo lo llena todo. Cristo es tu sanador. Cristo es tu salvador. Cristo es tu justificador. Cristo es todo en todo. Él lo llena todo. Si Cristo no lo llena todo, hermanos, entonces estamos vacíos de Cristo. Cristo tiene que llenarlo todo. No hay nada que pueda superar a Cristo. Cristo es lo que supera todo, porque Cristo es lo que lo llena todo en todos. Él le dijo a la mujer samaritana, si el que tome de esta agua volverá a tener sed, pero el que toma del agua que yo le doy no tendrá sed jamás. Porque una fuente en su interior saltará de agua viva. Mi amado, eso es Cristo. Cristo es una fuente de agua viva.
Cristo es un manantial de vida. Cristo es un pozo de vida que está en nosotros. Y si está Cristo en nosotros, estamos saciados. Estamos saciados, hemos mitigado la sed. Ya no tenemos sed espiritual porque Cristo sació nuestra sed espiritual, porque Él es el agua viva. Él es ríos de agua viva, Cristo. Ya estamos en Cristo, en lo que a sed se refiere, estamos saciados de sed. No tenemos que buscar en religiones, no tenemos que buscar en asambleas, no tenemos que buscar en grupos, no tenemos que buscar en ningún lado. Dice el apóstol Pablo en Hechos 17 que no está lejos de nosotros, está en nosotros. Si extendemos las manos, dice, hasta podemos palparlo. Dice Efesios capítulo 4 que es un Dios y Padre de todos, el cual es por todos, sobre todos y en todos. Dice Colosenses que Cristo en nosotros. Cristo en nosotros, cuando Cristo en nosotros está en nosotros, entonces la sed ha sido mitigada. Hemos sido saciados de la sed espiritual que antes buscábamos. Antes éramos buscadores de cómo saciar la sed que había en nosotros. Hacíamos un sinfín de cosas y tú eso lo puedes ver allí afuera en la gente religiosa. Hay gente que va a buscar de Dios toda la noche. Hay gente que se levanta a las 3 de la mañana a buscar de Dios. Hay predicadores que enseñan que si tú te levantas a las 3 de la mañana es la hora más favorable en que tú puedes buscar de Dios. Cuando tenemos a Cristo, la sed ha sido saciada. Y Cristo es quien ha mitigado nuestra sed las 24 horas del día. Cristo no está presente a las 3 de la mañana, ni a las 5 de la mañana, ni a las 3 de la tarde, ni a las 12 del día. Es un continuo. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Señor de todos. Cristo no es Señor mío solo a las 3 de la mañana, ni a las 4, ni cuando yo me voy a la montaña a buscarlo. Ya, mi amado, todo eso es religiosidad. Eso es religiosidad. Ya Cristo vino y Cristo pagó un precio en la cruz del Calvario. Ahora nosotros somos de Cristo y en Cristo estamos completos. Cristo es el todo de Dios. El que está en Cristo está bien. Dice la palabra de Dios, mi amiga, mi amigo, dice la palabra de Dios en Juan 3:16, aquí lo tengo. Dice Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Mi amado, no, Dios dio lo más preciado que Dios tenía. Dios entregó todo lo que tenía. Dios entregó a su Hijo, Dios entregó a Cristo por nosotros. Dice que Dios dio a su Hijo para que todo aquel que en Él cree, no se pierda y tenga vida eterna. Mi amigo, mi amiga, no es un asunto de hacer un montón de cosas supuestamente espirituales o hacer un montón de cosas de fe que hace la gente. Simplemente es creer en el regalo que Dios nos ha dado, que es su Hijo Jesucristo. Para que todo aquel que en Él cree, es en Cristo donde está el encuentro con Dios de parte de nosotros. Dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque Cristo es el todo de Dios. Dice con este mismo respecto que estamos hablando, dice Efesios capítulo 2, mira aquí a la par, aquí estamos en Efesios capítulo, versículo 15. Efesios capítulo 2, versículo 15. Dice así, aboliendo en su carne las enemistades, oído, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo. Oído, mi amado, esto es muy importante. Esto es lo que estamos rescatando del versículo 15. Dice, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo la paz. Oído, mi amado, el versículo 15 es muy importante para el tema que estamos viendo en esta noche. Dice que Él abolió en su carne las enemistades. Dice la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas,
para crear en sí mismo. Mi amado, es en Cristo. Dios en Cristo creó de los dos uno solo. Es Cristo el nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Cuando nosotros estamos en Cristo, estamos siendo o fuimos criados o somos criados como un nuevo hombre en Cristo para la gloria del Señor. No hay forma de buscar ser un hombre nuevo. Yo no puedo buscar ser un hombre nuevo. Ya Dios hizo a un hombre nuevo. Ya Cristo hizo la paz en la cruz. Ya Cristo en la cruz abolió las enemistades. Ahora el hombre nuevo ya fue creado de parte de Dios y se llama Cristo. Si estamos en Cristo, somos un hombre nuevo. Dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Cristo fue quien comenzó la nueva creación de Dios. Dios comenzó una nueva creación con el hombre nuevo creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, que se llama Cristo. Y nosotros estamos unidos a Cristo. Estamos unidos a Cristo. Si estamos en unión con Cristo, estamos en el hombre nuevo, en la nueva creación, en la creación espiritual. Esta no es una creación física. Por eso es que dice la palabra de Dios que carne y sangre no pueden agradar a Dios, o no heredan el reino de Dios. Los que andan en la carne no pueden agradar a Dios. Dice, manifiestas son las obras de la carne y manifiestas son las obras del Espíritu. Así es que nosotros tenemos que andar conforme al hombre nuevo para la gloria de Dios, por la fe en lo que la palabra de Dios dice. Por la fe en lo que la palabra de Dios dice. Mira lo que dice Colosenses 2:10, que es un versículo que te he citado y que lo conocemos bastante bien, al menos los de nuestro lugar de reunión. Dice Colosenses capítulo 10, Colosenses 2:10, dice, y habéis sido hechos completos en él. Oído, mi amado, hay otra traducción que dice que nosotros hemos sido hechos cumplidos, que en Cristo estamos cumplidos. Mi amado, nosotros no tenemos que buscar hacernos hechos perfectos. Nosotros no tenemos que buscar hacernos hechos completos. Nosotros no tenemos que buscar hacernos hechos cumplidos. Es Cristo. Cristo es, mi amado, quien llenó. Cristo es quien satisfizo a Dios. Dice el Señor allá en su palabra en Mateo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, o en quien me complazco. Dios se ha complacido en su Hijo, porque su Hijo es el que lo llena todo en todos. Es su Hijo la cabeza de todo, es su Hijo el Señor de todo. En su Hijo, el Hijo de Dios, nosotros estamos completos, cumplidos. No nos falta nada, no tenemos que hacer nada. Es nada más creer por la fe en el Evangelio que en Cristo estamos cumplidos. Fue Cristo quien nos cumplió, mi amado. Nosotros no tenemos que buscar ser perfectos, no tenemos que buscar cumplimiento de Dios en nosotros. Es Cristo quien cumplió, satisfizo el corazón de Dios, y en esa obra de Cristo nosotros estamos completos. Nosotros estamos completos en una persona que nos amó, una persona que murió por nosotros, una persona que fue sepultada y resucitó el tercer día. En esa persona que resucitó y por lo que hizo por nosotros, nosotros estamos completos en Él. No podemos buscar por otros lados, no podemos buscar medidas espirituales. Yo oigo por allí una frase, mi amado, una malfrase que al menos a mí no me gusta en lo personal, donde dicen por allí algunos, y lo he oído en emisoras de radio, ahí cuando anda uno en el carro que oye alguna emisora de radio, a ver qué comunica, dice que lo mejor está por venir. Mira, lo mejor está por venir. Dice que lo mejor está por venir, y ahí comienzan a decir un montón de cosas con este respecto, mi amado. Dice Efesios capítulo 1, versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice que nos bendijo. Dice Efesios 1:3 que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Cristo es la bendición de Dios. Cristo es el amado de Dios.
Cristo es la sabiduría de Dios. Cristo es el poder de Dios. En esa sabiduría, en ese poder, en ese amado, en ese que satisfizo el corazón de Dios, Cristo dice que Dios nos bendijo. Tú estás bendecido porque Cristo es una bendición de Dios. Por eso el tema, Cristo es el todo de Dios, el todo de Dios. Si queremos estar bendecidos con toda bendición espiritual, tenemos que estar en Cristo, en el bendecido, porque Cristo es el que lo llena todo en todos. Si queremos abundar en fe, tenemos que tener los ojos en el autor de la fe. Él es el autor de la fe. Cristo es el autor de la fe. Cuando tenemos los ojos puestos en Él, tenemos fe en su palabra, tenemos fe en Dios, tenemos fe en Cristo, tenemos fe en Él. Y esa fe nos llena. Dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esto es lo que hace la palabra en nosotros, mi amado. Nosotros no vemos, no sentimos, pero creemos, como Dios le dijo a Tomás: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Tú y yo somos unos de estos bienaventurados, felices, dichosos. No hemos visto, pero creemos, porque la Biblia nos da testimonio de eso. Y tenemos a los testigos que predicaron eso. Los apóstoles, Pablo y todos los que predicaron con ellos nos dan testimonio en este libro. Ellos sufrieron, fueron perseguidos, estuvieron en cárceles, fueron matados, asesinados, etcétera, por causa de lo que ellos creían. Que Cristo era el todo en todos. Por Cristo dieron la vida. Por Cristo hicieron lo que hicieron. Esos son los testigos que nosotros tenemos en esta palabra de Dios. Y si ellos se fortalecieron y hicieron lo que hicieron por su Señor, mi amado, tú y yo estamos también llamados a lo mismo. Estamos también llamados a lo mismo, a no dudar de la palabra de Dios, a no dudar del Señor, a que nosotros nos entreguemos, como dice la palabra de Dios en Romanos 3, sea Dios veraz. Dios es veraz, Dios es verdad. Dios no tiene sombra de variación, dice la palabra del Señor. No tiene sombra de variación. Dios no es hoy sí, mañana no. Dios es un sí eternamente para su gloria. Todas las promesas de Dios en Cristo son sí, dice 2 Corintios. Todas las promesas de Dios son sí en Cristo Jesús. Dios no cambia porque no hay sombra de variación en Él. Entonces nosotros en Cristo estamos, como dice Colosenses 2:10, estamos cumplidos, estamos completos. Y mira lo que termina diciendo el versículo 10. Dice: y habéis sido hechos completos en Él, oído, que es la cabeza. Oído, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Cristo es la cabeza sobre todo, mi amado. Cristo es el que lo llena todo en todos. Si estamos en Cristo, lo tenemos todo. No nos hace falta nada, absolutamente nada. Hay un versículo muy conocido por nosotros que es Juan 14:6. Dice Juan 14:6 que Él es el camino, Cristo es el camino. Mi amado, cuando nosotros leemos que Cristo es el camino, no nos podemos imaginar una carretera, un trillo, una autopista. Tenemos que imaginarnos en la mente, pensar en la mente, llevar la mente, pensamiento cautivo a la palabra de Dios, que es una persona. Nuestro camino es una persona, es un individuo, es un ser humano resucitado de los muertos y ascendido sobre todos los cielos. Ese es el camino. Cristo es el camino. No hay otro camino sino Cristo. La religión se ha inventado muchos trillos, pero solo hay un camino delante de Dios. Cristo es el todo de Dios y el todo de Dios es Cristo y Cristo es el camino, como dice Juan 14:6, un versículo muy conocido para los que leen Biblia. Yo soy el camino, dice, yo soy la verdad, yo soy la vida. Yo soy el camino, yo soy la verdad. La verdad es una persona, un ser humano, como el Evangelio. El Evangelio es una persona, un individuo resucitado de los muertos, glorificado, sentado a la diestra de Dios. Él es el camino, Él es la verdad, y Él es la vida. Él es nuestra vida. Dice allá en Colosenses capítulo 3, versículo 3, que cuando Cristo nuestra vida se manifieste,
Cristo, que cuando Cristo nuestra vida se manifieste. Mira, aquí lo tenemos. Dice el versículo 1, Colosenses 3:1 dice, si habéis pues resucitado con Cristo. Oído, mi amado, si habéis pues resucitado con Cristo, si Cristo resucitó, nosotros fuimos resucitados con Cristo. Nosotros no somos una segregación de Cristo, nosotros somos una unidad con Cristo, somos uno en Cristo. Dice 1 Corintios 6 que el que se une al Señor es uno con Él, un espíritu con el Señor es, no una carne, un espíritu con el Señor. Por eso dice Colosenses 3:1, si pues habéis resucitado con, el que resucitó fue el Señor Jesús de entre los muertos hace 2000 años. Él resucitó, Dios lo levantó sueltos los dolores de la muerte, como puedes leerlo allí en el libro de los Hechos, el comienzo y todos los finales de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, donde dice que Él resucitó. Y como Él resucitó y se levantó de los muertos, tú y yo fuimos resucitados juntamente con Él. Sí, pues habéis resucitado con Cristo. Nosotros estamos aquí. Esto es una condición. Aquí estamos. Pero delante de Dios, en una posición espiritual, estamos resucitados juntamente con Cristo. Dice Efesios capítulo 2, versículo 6. Antes de leer Colosenses 3:11. Dice 3:3, perdón. Dice Efesios capítulo 2 versículo 6, dice, y con Él nos resucitó. Dice, y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Con Él nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales. Mi amado, mi amada, si Cristo resucitó, si Cristo ascendió, si Cristo está sentado a la diestra de Dios, Dios con Cristo nos resucitó, Dios con Cristo nos ascendió, Dios con Cristo nos sentó en lugares celestiales, como dice Efesios 2:6, y juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales. Esto es una posición que nosotros tenemos. Si Cristo está sentado en lugares celestiales, nosotros estamos sentados en lugares celestiales porque nuestra vida es Cristo. Cristo, sí, pues habéis resucitado con Cristo, entonces estamos sentados en lugares celestiales. Si Cristo está en el cielo, tú estás en el cielo, mi amiga y mi amigo. Si Cristo resucitó, tú has resucitado juntamente con Cristo. Hemos resucitado espiritualmente a una vida nueva para la gloria del Señor y para creer estas maravillas del Evangelio, que Cristo es el todo en nosotros. Dice Colosenses capítulo 3, versículo 3. Dice el versículo 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Oído, mi amado, nosotros morimos, dice Romanos capítulo 6 que morimos con Cristo. Si Cristo murió, nosotros morimos con Cristo. Si Cristo fue sepultado, nosotros fuimos sepultados con Cristo. Si Cristo resucitó, nosotros resucitamos con Cristo. Este es el corazón del Evangelio, mi amado. Esto es lo que hay que predicar todos los días. Y a todas las personas, esto es lo que hay que predicarle. Lo que dice el Evangelio. En este versículo de 3:3 dice, porque habéis muerto y vuestra vida está. Tenemos una vida espiritual, y esta vida está escondida en Cristo. Es Cristo nuestra vida. Es Cristo quien vivió, vive y vivirá delante de Dios una vida por ti y por mí, mi amado. Nosotros no podemos vivir una vida para agradar a Dios. Nosotros no podemos vivir una vida para agradar a Dios, pero por la fe otro lo hizo por nosotros. Cristo lo hizo por nosotros. Y esa es la justicia que Dios nos impute a nosotros. Como dice Romanos capítulo 3, esa es la justicia. Dice, vamos a ver, dice 1 Corintios 1:30. Mire, bueno, ya el tiempo se fue. Vamos a leer esta última cita porque ya el tiempo se fue. 1 Corintios capítulo 1 versículo 30 dice, mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús. Oído, mas por obra suya estáis vosotros, dice en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros
sabiduría de Dios, justificación, santificación y redención. Mi amado, todo este paquete es Cristo. Cristo es la sabiduría de nosotros. Cristo es la justificación de nosotros. Cristo es la redención de nosotros. Cristo es la santificación de nosotros. Si nosotros estamos en Cristo, estamos en sabiduría de Dios. Si estamos en Cristo, estamos en redención de Dios, en justificación de Dios, en santificación de Dios. Nosotros no tenemos que buscar esto afuera. Cristo es esto para nosotros. Cristo es el todo en todos y Cristo es el que lo llena todo y Cristo es el Señor de todos. Si estamos en Cristo, estamos completos, estamos bendecidos con toda bendición espiritual. No hay que buscar más. Tú no puedes buscar otra bendición porque ya Cristo es la bendición de Dios y Dios nos bendijo en lugares celestiales en Cristo. Así que Cristo es el todo en nosotros y Cristo es el que lo llena todo para la gloria de Dios. Esta es la fe que nosotros tenemos que mantener en el Evangelio para la gloria del Señor. Mira, el tiempo se nos acabó, mi hermano. Qué bueno. Este tema es muy bonito. Este tema lo estamos viendo en nuestra iglesia. Cristo, Dios como soberano, como gobernante de todo el universo a través de Cristo. Vamos a comunicarte que tenemos martes y jueves en vivo en Facebook, martes y jueves a las 8:15 en vivo. En Facebook y en YouTube para la gloria del Señor. También tenemos un lugar de reunión en San José Centro. Nos reunimos todos los domingos a las 10 de la mañana de Acueductos y Alcantarillados, 100 al sur y 225 al este. Allí nos reunimos solamente los domingos a las 10 de la mañana. Mi amiga, mi amigo, declaro que tú tienes los ojos puestos en el autor de todo, de toda nuestra vida espiritual. Si estamos en Cristo, estamos llenos. Si estamos en Cristo, estamos delante de Dios. Si estamos en Cristo, estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Declaro que tú eres bendecido o bendecida con toda esta bendición de Dios, que es Cristo, el todo de Dios. Buenas noches.